Bienvenidos a Fuera de Plano con Raúl Núñez, un podcast de historias con historia. Madrid, 9 de julio de 1746. El aire en el Palacio del Buen Retiro se puede cortar con un cuchillo. No es solo el calor sofocante del verano castellano, es algo más profundo, algo casi orgánico. En una estancia privada, rodeada de crucifijos y bajo la atenta mirada de una reina que no se separa de su lado, muere el hombre que ha ostentado la corona española durante casi medio siglo. Felipe V, el primer Borbón, exhala su último aliento. Pero su muerte no es el final de la historia, sino el clímax de una tragedia que empezó en el esplendor de Versalles y terminó en los delirios de un hombre que se creía una rana o que era de cristal. Hoy en Fuera de Plano desnudamos la figura del animoso, manda narices, que pasara así a la historia. Un rey que no quería reinar, un adicto al sexo, un hombre atormentado por la depresión y protagonista de uno de los funerales más nauseabundos de la historia de España. Bienvenidos a un viaje por la mente y el cuerpo de Felipe V, el primer Borbón. Para intentar entender al hombre que croaba en los jardines de Madrid, primero hay que entender al niño que fue silenciado en los pasillos de Versalles. Felipe no nació para ser rey, esa es la clave de toda su tragedia. Nació para ser un satélite, una pieza de adorno en la órbita de su abuelo, el todopoderoso Rey Sol. Imaginad por un momento el Versalles de finales del siglo XVII. No es solo un palacio, no, como ya os hemos contado en esta temporada, era una maquinaria de control social, en un entorno donde cada minuto de su vida está programado. Desde que abre los ojos hay un oficial para vestirle, un sacerdote para rezarle y un preceptor para corregirle. Felipe nace el 19 de diciembre de 1683 en Versalles. Es el duque de Anjou. Imaginad este escenario. El Palacio de Versalles es el centro del universo. Allí su abuelo, Luis XIV, el Rey Sol, ha creado un sistema donde todo gira en torno a él. Pero Felipe no es el Sol, ni siquiera un planeta principal. No, es el segundo hijo del Gran Delfín. En la jerarquía borbónica, Felipe es una pieza de repuesto, un segundón. Diferencia, eso sí, de su hermano mayor, Luis, el duque de Borgoña, que era fogoso, brillante y a veces cruel. Felipe es un niño de una timidez patológica. Los cronistas lo describen como invisible. Es un niño que aprendió muy pronto que en Versalles la mejor forma de sobrevivir era no molestar, no destacar y, sobre todo, obedecer. La educación de Felipe cae en manos de Fenelón. Sí, se llamaba así, ¿qué le vamos a hacer? Un arzobispo de una espiritualidad mística y rigurosa. Fenelón no solo le enseña latín y geografía, le enseña que el mundo es un lugar lleno de pecado y que el alma está en peligro constante. Aquí es donde se siembra la semilla de su futura locura. Felipe desarrolla una conciencia escrupulosa, se obsesiona con la pureza. Es un adolescente que se siente sucio por tener deseos naturales y esa culpa la arrastrará toda su vida. Esa necesidad de estar constantemente confesándose y esa dependencia absoluta de la figura del confesor nacen aquí, en las clases particulares de Versalles. Mientras su abuelo, Luis XIV, tiene amantes y exhibe su poder, Felipe se esconde en las bibliotecas buscando una paz que su propia mente le niega. ¿Qué hacía, por tanto, un príncipe que no tenía responsabilidad política alguna? Felipe se refugió en la única actividad donde se sentía libre, la caza. En el bosque, lejos de la etiqueta, Felipe podía ser impulsivo.
Se dice que era un jinete excepcional y un tirador infalible. Esa era su válvula de escape. Pero, paradójicamente, la caza también alimentaba su melancolía. Pasaba horas en silencio, bajo la lluvia, en una introspección que los médicos de la época empezaban a ver con preocupación. Su rostro siempre, siempre, siempre estaba serio. Apenas se le conocían las risas. Cuando Carlos III muere en España y el nombre de Felipe suena para el trono, Versalles se convierte en un hervidero. Imaginad el choque. El joven, que evitaba las miradas en los banquetes, de repente es el centro de la geopolítica mundial. Hay un detalle que las fuentes destacan. Cuando se le comunica que es rey de España, Felipe no muestra ningún signo de alegría, más bien al contrario, muestra terror. Él sabe que ser rey de España significa abandonar su entorno, su idioma y su familia. Luis XIV, en un acto de puro teatro político, lo presenta a la corte diciendo: «Señores, aquí tenéis al rey de España». Felipe tiene 17 años, es un adolescente alto, de nariz borbónica, piel muy blanca y ojos tristes. Antes de partir, su abuelo le da una serie de instrucciones por escrito que son básicamente un manual sobre cómo dejar de ser él mismo para convertirse en una marioneta francesa en Madrid. Le prohíbe tener favoritos, le ordena ser puntual y le exige que nunca olvide que su sangre es francesa. El viaje hacia la frontera española fue un lento funeral para su juventud. Felipe lloraba en privado. Al cruzar los Pirineos se dio cuenta de que entraba en un mundo que se detuvo en el siglo anterior. Dejó atrás el lujo ligero y refinado de Francia para encontrarse con las capas negras, las golas rígidas y el fanatismo religioso de la España de los Austrias. Llegó a Madrid no como un conquistador, sino como un extraño. Esa sensación de no pertenecer nunca le abandonaría. Fue el primer Borbón, sí, pero siempre fue un extranjero en su propio trono. Un hombre que miraba hacia Versalles con la nostalgia de quien ha perdido el paraíso y ha sido condenado a cargar con una corona de plomo. Pero el destino le tenía preparada una sorpresa, porque en esa España oscura y polvorienta, Felipe iba a descubrir dos cosas que cambiarían su vida para siempre: el fuego de la batalla y el dominio absoluto de las mujeres que ocuparían su alcoba. Felipe V llega a Madrid y pronto se da cuenta que la corona pesa demasiado para su cabecita. Su abuelo Luis XIV lo sabe bien, conoce la debilidad de su nieto, su tendencia a la apatía y su necesidad casi infantil de afecto. Por eso, el rey Sol decide que si Felipe ha de ser el rey de España, debe tener a su lado a alguien que sea la mano firme que él no posee. Aquí entran en juego dos figuras femeninas que definieron la primera mitad de su reinado. Una, su primera esposa, María Luisa Gabriela de Saboya, y la otra es la sombra que se proyectaba sobre ella, la princesa de los Ursinos. Felipe tiene 18 años cuando se casa con María Luisa, que apenas tiene 13. Podríamos pensar que fue un matrimonio frío y político, como tantos y tantos otros antes, pero ocurrió algo inesperado, que se enamoraron, o mejor dicho, Felipe se obsesionó un poquito con ella. María Luisa era menuda, vivaz y de una inteligencia precoz, pero lo más importante para la historia es que ella se convirtió en la terapeuta de Felipe. El rey sufría de priapismo psicológico mezclado con una culpa religiosa atroz. No podía estar solo en una habitación con una mujer sin sentir el impulso de poseerla,
pero su confesor le decía que cada vez que lo hacía fuera del matrimonio, su alma ardía un poco más. Por eso, Felipe convirtió su matrimonio en su única tabla de salvación. No se separaba de María Luisa ni un segundo. Comían juntos, despachaban juntos y sobre todo dormían siempre juntos, algo raro para la época. Si ella enfermaba, él se hundía. Ella no era solo su reina, era su escudo contra el mundo. El pueblo madrileño la adoraba y le llamaba cariñosamente la Saboyana. Durante la Guerra de Sucesión, mientras Felipe estaba en el frente, ella, que tendría unos 14 o 15 años, presidía los consejos y arengaba a las tropas. Era el motor de un rey que a veces, simplemente, se olvidaba de existir. Pero no estaban solos. En la sombra, vigilando cada suspiro del matrimonio, estaba Marianne de la Tremole, la princesa de los Ursinos. Ella no era una aristócrata cualquiera, era una agente política enviada por Versalles con el título de camarera mayor. ¿Qué significaba ser la camarera mayor? Bueno, pues significaba que ella tenía las llaves de los aposentos reales. Nadie, absolutamente nadie, veía al rey o a la reina sin pasar por ella. La Ursinos vestía a la reina, la desnudaba, le entregaba el chocolate por la mañana y, lo más importante, filtraba la información que llegaba a oídos de Felipe. Imaginad el poder de esta mujer. Ella decidía qué ministros eran nombrados, qué cartas de Francia se leían y qué noticias de la guerra se ocultaban. Se dice que incluso dormía en una estancia contigua a la de los reyes y que a través de las paredes escuchaba sus conversaciones más íntimas. Felipe, con su timidez crónica, encontró en la Ursinos a una figura materna y autoritaria a la que era más fácil obedecer que contradecir. Bajo su mando, España empezó a afrancesarse. Se centralizó el poder, se recortaron los fueros y se intentó limpiar la administración de la vieja y corrupta nobleza española. Marianne de la Tremole no era española, ni siquiera era una princesa de sangre real por nacimiento, sino por su segundo matrimonio con el príncipe Orsini, de ahí su nombre españolizado, la Ursinos. Cuando llega a Madrid en el año 1701, tiene ya 59 castañas. Es una mujer en la cima de su inteligencia, con una red de contactos que abarca toda Europa. No es una simple acompañante, es una embajadora política de Luis XIV. Su misión era clara: afrancesar a España. Luis XIV sabía que los nobles españoles eran expertos en atrapar a los reyes en una red de burocracia y etiqueta que los volvía inútiles. La Ursinos llegó con una tijera de podar. Su objetivo era destruir el poder de los grandes de España y centralizar todo el mando en la figura del rey, a quien ella controlaba, claro. La Ursinos inventó un nuevo tipo de poder en España, el poder de la proximidad física. Como camarera mayor, ella era la única persona que tenía derecho a entrar en la habitación de los reyes en cualquier momento. Imaginad esta escena. Felipe V, sumido en su crisis de ansiedad, solo se sentía seguro en su cama con María Luisa Gabriela. La Ursinos se sentaba a los pies de esa cama. Allí, entre sábanas y confidencias, se decidían los destinos de las flotas de Indias, las reformas fiscales y las estrategias de guerra. Los ministros tenían que esperar horas en los pasillos, pero ella tenía el oído del rey mientras éste se vestía. Ella misma escribió en sus cartas a Versalles, con cierto sarcasmo, que su trabajo consistía en limpiar el chocolate de la ropa del rey y darle el orinal. Pero detrás de esa falsa humildad se escondía la mujer más poderosa del continente. A menudo se la presenta como una intrigante,
pero las fuentes históricas nos dicen que fue una gestora eficaz. Ella impulsó la reforma de la Hacienda española, que estaba en la más absoluta bancarrota. Fue ella quien trajo a expertos franceses para poner orden en las cuentas. Pero su poder generó siempre enemigos mortales. La aristocracia española la odiaba, le llamaban la extranjera, la espía. Sin embargo, Felipe V, en su vulnerabilidad, la necesitaba. Ella era la que le redactaba los discursos, la que le decía qué generales eran traidores y la que mantenía la moral de la reina María Luisa Gabriela en los momentos más oscuros de la guerra de sucesión. Es vital entender este punto. La dependencia de Felipe no era solo afectiva, era física. El rey sufría ataques de ansiedad si no tenía acceso carnal a su esposa. Las fuentes de la época sugieren que el ritmo que imponía María Luisa en la cama era agotador. Sin embargo, el destino fue cruel. María Luisa, la joven valiente que había sostenido la corona durante los peores años de la guerra, contrae escrófula, una forma de tuberculosis. Su salud se desvanece mientras Felipe, desesperado, se niega a dejarla sola, lo que probablemente aceleró su final. En febrero de 1714, María Luisa Gabriela muere con tan solo 25 años. Para Felipe es el fin del mundo. Se encierra en sus aposentos, se niega a comer y sus episodios de melancolía se vuelven violentos. Aquí es donde la princesa de los Ursinos comete su gran error de cálculo. Ella llegó a soñar con casarse con el propio Felipe V. Imaginad el escándalo, una mujer de más de 70 años intentando seducir a un rey de 30 para convertirse en reina de España. Al darse cuenta de que Luis XIV jamás iba a permitir tal despropósito, decidió entonces buscar una esposa que fuera, en sus propias palabras, una tonta, una títere, alguien que ella pudiera manejar para seguir siendo la dueña de las llaves del palacio. Fue entonces cuando el abate Alberoni, un astuto agente italiano, le susurró al oído el nombre de Isabel de Farnesio. Alberoni le mintió descaradamente. Le dijo que Isabel era una chica dócil que solo se interesaba por comer dulces y rezar. No. La Ursinos, cegada por su propio ego, creyó que había encontrado a su marioneta perfecta. No sabía que estaba abriendo las puertas a una mujer que tenía su misma ambición, pero 30 años menos y una sangre mucho más ardiente. La Farnesio no venía a ser una marioneta, venía a ser la nueva dueña del destino de España y de la voluntad quebrada de Felipe V. El escenario está listo. El rey está hundido, la Ursino se siente más poderosa que nunca y una joven italiana cruza los Pirineos con un plan secreto en la maleta. Lo que ocurrirá después en el encuentro de Jadraque cambiará la historia de la corte española para siempre. Vale, estamos en el 23 de diciembre de 1714. El escenario es Jadraque, un pequeño pueblo de Guadalajara. Hace un frío que corta el aliento y la nieve empieza a cubrir los campos. En una modesta casa señorial, la mujer más poderosa de España, la princesa de los Ursinos, espera. Ella ha viajado desde Madrid para recibir a la nueva reina, Isabel de Farnesio. Pero no se equivoquen, no ha venido a rendir pleitesía, ha venido a marcar territorio. La Ursinos tiene 72 años, Isabel tiene 22. Para la veterana cortesana esto es un mero trámite. Le explicaré a esta niña, decía, cómo funcionan las cosas y mañana seguiré siendo yo quien mande en la cama y en la mesa del rey. La Ursinos cometió el error que cometen todos los tiranos antes de caer, subestimar al adversario. Isabel de Farnesio no era la tonta que le habían descrito a la Ursinos, era una mujer que había crecido en la pequeña pero refinada corte de Parma, marcada
por las cicatrices de la viruela en su rostro, pero con una voluntad de hierro. Isabel sabía que para sobrevivir en España tenía que eliminar a la aduana que separaba al rey del mundo. Y esa aduana era la princesa de Ursinos. Imaginad esta escena. La comitiva de Isabel llega a Jadraque. Está agotada tras un viaje penoso. La Ursinos entra en sus aposentos sin pedir permiso, con aire de superioridad, y empieza a criticar el retraso de la comitiva. Y según cuentan las crónicas, incluso el aspecto de la joven reina. Pero Isabel no baja la cabeza. En un movimiento que nadie vio venir, la joven de Parma estalla en un grito que se escuchó en todo el edificio. Acusa a la princesa de Ursinos de falta de respeto, de insolencia intolerable. Isabel de Farnesio golpea la mesa y grita a sus guardias: «¡Sacad a esta loca de aquí! ¡Echadla de España ahora mismo!». La Ursinos se queda de piedra. Cree que todo es una broma, pero Isabel tiene en su mano una orden firmada por el propio Felipe V, o al menos una orden que ella sabía que el rey no se atrevería a revocar. En plena noche, sin dejar que la anciana princesa recoja sus joyas, ni su ropa, ni se ponga un abrigo de piel, es subida a un coche de caballos. Este es uno de los pasajes más crueles de nuestra historia, porque la mujer que había gobernado el imperio durante 14 años es expulsada hacia la frontera francesa bajo la nieve. Los guardias tienen órdenes estrictas de no detenerse pase lo que pase. Marianne de la Tremole, la gran princesa de los Ursinos, acaba su historia en España tiritando de frío en un carruaje, viendo cómo su imperio de influencias se desvanece en la oscuridad de la noche castellana. Nunca volverá a ver a Felipe V. El rey, con su habitual apatía, simplemente aceptó el hecho consumado cuando Isabel llegó a su lado. Con la princesa de Ursinos fuera de juego, Isabel de Farnesio tomó el control total y absoluto. Si la primera esposa había sido su apoyo, Isabel será su carcelera emocional. Se gana el apodo de la marmota porque se encerraba con el rey durante semanas. Isabel descubrió el secreto para controlar a Felipe V, mantenerlo aislado. Juntos crearon una rutina asfixiante. Ella no permitía que nadie hablara con el rey si ella no estaba presente. Incluso cuando Felipe estaba en el baño, ella tenía que estar allí. ¿Pero por qué hacía esto? Básicamente porque sabía que Felipe era un veleta. Cualquiera podía influir en él si ella le dejaba un minuto de libertad. Isabel utilizó además la libido del rey y su miedo al pecado para dirigir la política exterior española. Su obsesión no era España, eran sus propios hijos, los Farnesio. Quería tronos para ellos en Italia y para lograrlo arrastró al país a constantes guerras en el Mediterráneo. Isabel también controlaba además su salud. El rey, que ya empezaba a mostrar signos de una depresión severa, encontraba consuelo en la comida. Isabel, que amaba el parmesano y los platos contundentes de su tierra, compartía con él banquetes nocturnos mientras el resto del país dormía. Una habitación cerrada, el olor a comida pesada, el humo de las velas y dos personas, un rey demente y una reina muy ambiciosa, rediseñando el mapa de Europa sobre una colcha de seda. Isabel de Farnesio consiguió lo que nadie había logrado, ser la única voz en la cabeza de Felipe V. Pero ese poder tendría un precio muy alto. El aislamiento no hizo más que alimentar los monstruos de la mente del rey. Mientras Isabel planeaba conquistas en Italia, Felipe empezaba a perder el contacto con la realidad. Ya no solo era un rey triste, empezaba a ser un rey que habitaba un mundo de pesadillas.
Entramos ahora en la zona más sombría de Felipe V. Si hasta ahora hemos visto a un rey melancólico, a partir de la década de 1720 nos encontramos con un hombre que ha cruzado la frontera de la razón. Lo que hoy la psiquiatría diagnosticaría como una psicosis maníaco-depresiva severa o un trastorno bipolar con rasgos psicóticos, en la corte de Madrid se vivía con una mezcla de terror y estupefacción. Felipe V, agotado por su propia mente y convencido de que su alma estaba en peligro de condenación eterna si seguía reinando, toma una decisión sin precedentes. Abdica en su hijo mayor, Luis I. Felipe se retira a su paraíso personal, el palacio de la granja de San Ildefonso. Quiere ser un monje, quiere rezar y sobre todo quiere que dejen de pedirle decisiones. Pero el destino, como hemos visto muchas veces, es cruel. Luis I, un joven alegre y prometedor, muere de viruela a los 7 meses de subir al trono. La reacción de Felipe no es de dolor paternal, no, es de puro pánico. Teme que la muerte de su hijo sea un castigo divino por haber abandonado sus deberes. Isabel de Farnesio, viendo que su poder se le escapaba de las manos, lo empuja, casi lo arrastra de vuelta al trono. Felipe vuelve a ser rey, pero vuelve como un muñeco roto. Es el rey que reinó 2 veces, y la segunda vez lo hizo desde el infierno de su propia cabeza. A partir de aquí, el abandono personal de Felipe V alcanza niveles casi inhumanos. Desarrolla, por ejemplo, una fobia extrema a que su ropa esté impregnada de veneno. Sí, como lo oís. ¿Y qué solución se le ocurrió? Bueno, pues no cambiarse de ropa. Pasó meses e incluso años con las mismas prendas. Sus camisas blancas de seda se volvieron grises, luego amarillas y finalmente se descompusieron sobre su piel debido al sudor y a la suciedad. Los criados tenían prohibido tocarle. Las uñas de los pies, al no ser cortadas, crecieron de tal forma que se curvaron hacia abajo, perforando la carne e impidiéndole calzar zapatos normales. Caminaba apoyándose en los talones, como un espectro que se arrastra por los pasillos del palacio. Felipe V decidió, por ejemplo, que el sol era su enemigo, quizás porque la luz revelaba su decrepitud o quizás por un trastorno del ritmo circadiano. Obligó a toda la corte a vivir de noche. Las audiencias con embajadores se celebraban a las 3 de la mañana. Los ministros eran despertados de madrugada para firmar decretos mientras el rey desayunaba un chuletón de buey en la penumbra. Madrid dormía, mientras en el Palacio del Buen Retiro las velas se consumían en una actividad frenética y febril. Durante el día el rey dormía en una habitación con las ventanas selladas, sumido en un letargo que a veces duraba 20 horas. Las crónicas más íntimas, recogidas por embajadores extranjeros que no podían creer lo que veían, nos hablan de sus delirios. Por ejemplo, el rey se creía una rana. En los jardines de la granja, el rey de España, Felipe V, se ponía a 4 patas y empezaba a emitir sonidos guturales, convencido de que se estaba transformando en un anfibio. Otras crónicas nos hablan de cuando se creía que tenía el cuerpo de vidrio. Sí, al igual que el personaje de Cervantes, Felipe V tuvo épocas en las que se negaba a moverse o a que nadie se acercara a menos de 1 metro, porque creía que sus piernas eran de cristal fino y estallarían en 1000 pedazos ante el menor contacto. Por último, por ejemplo, otras crónicas nos hablan de cuando se creía que estaba muerto en vida, porque hubo días en los que Felipe V se quedaba rígido en la cama, convencido de que ya había muerto. Isabel de Farnesio tenía que ponerle un espejo ante la boca para demostrarle que aún respiraba.
este caos aparece una figura luminosa, Carlo Brocchi, Farinelli. Isabel de Farnesio, desesperada por calmar los ataques de ira y llanto del rey, contrata al mejor castrato del mundo. El cantante llegó para una noche y se quedó 10 años, porque todas las noches sin falta Farinelli le cantaba las mismas 4 arias. Era una especie de musicoterapia barroca. Se dice que era el único momento en el que Felipe V se lavaba, se afeitaba y dejaba de gritar. El rey se sentaba en la oscuridad escuchando aquella voz angelical y sobrehumana y por unos minutos volvía a ser el niño de Versalles, lejos del peso de una corona que le estaba matando. Pero ni siquiera la voz de un ángel podía salvar a un hombre que ya estaba podrido por dentro. Isabel de Farnesio seguía gobernando en su nombre, firmando documentos con una mano mientras con la otra sujetaba la mano de un marido que ya no sabía ni quién era. España era un barco a la deriva, capitaneado por una reina ambiciosa y un rey que habitaba en su mundo de fantasmas. Llegamos al acto final. Es julio de 1746. Madrid es un auténtico horno. El asfalto no existe, pero el polvo de las calles y el aire estancado del Manzanares crean una atmósfera asfixiante. En el Palacio del Buen Retiro, el rey de España se está apagando lentamente. Pero no es una muerte heroica ni digna. Es el colapso de un cuerpo que ha sido maltratado por la enfermedad mental y el abandono físico durante décadas. Felipe V tiene 62 años, una edad avanzada para la época, pero su cuerpo aparenta 80. La mañana del 9 de julio, el rey sufre un ataque cerebrovascular fulminante. No hay tiempo para grandes despedidas ni para testamentos de última hora. Felipe muere en los brazos de Isabel de Farnesio, la mujer que lo ha amado, protegido y encarcelado a partes iguales. En ese momento se detiene el tiempo. Mientras la reina empieza a planificar su futuro como reina viuda, el cuerpo del rey empieza a contar su propia historia. Una historia olorosa. Aquí es donde debemos detenernos porque el funeral de Felipe V es un capítulo aparte en la historia de la escatología real y de la escatología en general. El protocolo de la monarquía española era un engranaje rígido que no entendía de biología. El cuerpo de un rey debía ser expuesto, sí o sí. Debía ser embalsamado para que la corte y el pueblo pudieran rendirle honores. Pero ¿cómo embalsamas a un hombre que lleva años con heridas abiertas en las piernas debido a las uñas encarnadas? ¿Cómo tratas un cadáver que tiene capas y capas y capas de suciedad incrustadas en la piel porque el monarca creía que el agua y el cambio de camisa eran veneno? Los médicos y embalsamadores se encuentran con un panorama dantesco, ¿os lo podéis imaginar? Al abrir el cuerpo para extraer las vísceras, que se enterraban por separado, el olor que emana no es solo el de la muerte reciente, sino el de una descomposición que parecía haber empezado ya en vida. Madrid, 10 de julio. Quedaros con ese dato. El cuerpo es colocado en el túmulo, un catafalco rodeado de cientos de velas. Y aquí, pues entra la física. El calor extremo de las velas, sumado a los 40 grados de la capital, aceleran los procesos gaseosos del cadáver.
Se dice que el Palacio del Buen Retiro se convirtió en una cámara de gas orgánica. Los nobles, que debían hacer las guardias de honor, empezaron a caer desmayados como moscas, no por la pena, sino por la peste, por la náusea. Los cronistas hablan de un hedor pestilente que atravesaba las pesadas cortinas de terciopelo y llegaba a los pasillos del exterior. Hubo que quemar cantidades industriales de incienso, romero, perfumes caros traídos de Francia, pero nada podía ocultar el hecho de que el primer Borbón se estaba pudriendo a la vista de todos. El funeral, evidentemente, tuvo que acortarse. La pompa barroca se vio derrotada por la realidad biológica de un hombre que había renunciado a la higiene muchos años atrás. Bueno, y después de ese funeral tan oloroso, al final, Felipe V, el que se creía rana, ¿dónde está enterrado? Bueno, pues el rey, primer Borbón, en uno de sus últimos momentos de lucidez, había dejado claro que no quería ir bajo ningún concepto al Escorial. Odiaba profundamente ese monasterio de piedra gris donde descansaban los Austrias. Lo veía como una tumba opresiva. Él quería el aire libre, el sonido del agua y el recuerdo de sus bosques franceses. Su cuerpo fue trasladado a Colegiata de la granja de San Ildefonso. Allí, en las montañas de Segovia, el aire es más limpio. Fue enterrado en un mausoleo sencillo, pero elegante, junto a su inseparable Isabel de Farnesio. Es el único de los Borbones, junto a Fernando VI, que no descansa en el Panteón de Reyes del Escorial. Felipe V, ese primer Borbón, el animoso, se fue dejando una España transformada, eso sí. Trajo la administración moderna, fundó las reales academias, centralizó el poder y nos dejó algunos de los palacios más bellos de Europa. Pero también dejó una herencia más oscura, la sombra de la locura en la sangre de su dinastía. Fue el rey que reinó 45 años y sin embargo parece que siempre estuvo ausente. Un hombre atrapado entre su deber y sus demonios, entre el sexo y la culpa, entre Versalles y Jadraque. Al final, el hedor de su funeral no fue más que la última protesta de un hombre que nunca, jamás quiso ser rey, pero que fue obligado a llevar la corona hasta que el cuerpo se le deshizo en las manos. La historia no siempre es limpia, a veces huele a incienso y a podredumbre, pero siempre merece ser contada. Eso sí, la historia a veces es profundamente injusta, o más bien quienes la escriben. A la historia, Felipe V pasó como el animoso, cuando hemos visto que estaba como las maracas de Machín. Sin embargo, una reina maltratada por su marido y su padre sí pasó a la leyenda histórica como la loca. Esa mujer fue Juana I de Castilla. Si te ha gustado este episodio Fuera de Plano, ya sabes, no olvides suscribirte y compartirlo, porque la historia no es solo el pasado, es el mapa que usamos para no perdernos en el futuro. Has escuchado Fuera de Plano, un podcast de historias con historia con Raúl Núñez. Escúchanos en las principales plataformas digitales y ahora también en nuestra web www.fueradeplanopodcast.es. Síguenos para no perderte nada en nuestras redes sociales
Instagram, Facebook, TikTok o Threads. Hasta la próxima historia.